Y la idea un poco de la charla, de mi charla por lo menos, es comentarles qué ambiente exploraron aquellos lotes que maximizaron los rindes durante esta campaña. Este es el temario del día. Básicamente vamos a discutir un poco al principio algunas bases ecofisiológicas generales de la determinación del rinde en el cultivo de soja. Después voy a presentar algunos datos de la última campaña basados en un CREA de la zona. Después discutir algunos aspectos de la importancia de la captura del nitrógeno en el cultivo para maximizar los rindes y finalmente algunas conclusiones. Vamos rápidamente a la primera parte. Cuando uno decide hacer un cultivo, está implantándolo en un sitio determinado, un año determinado, que uno no controla las condiciones y define una fecha de siembra. Estos tres aspectos a grandes rasgos son los que me determinan el ambiente que el cultivo ese está explorando. Y básicamente lo que estoy definiendo como ambiente son una serie de reguladores del desarrollo del cultivo y de recursos que hacen al crecimiento del cultivo y que me determinan el rendimiento. El desarrollo del cultivo lo definimos como cambios cualitativos en el cultivo, es decir, duración de diferentes etapas y la tasa de aparición de esos órganos. Y el crecimiento son los cambios en biomasa, los cambios irreversibles en la biomasa. Ambos procesos nos definen nuestro rendimiento en función de las variables ambientales que yo definí más arriba. Ahora la idea es discutir un marco conceptual general de determinación de rendimiento para después ponerlo en el contexto de los máximos rindes. Y estas son la serie de procesos que finalmente, secuencialmente, nos llevan al rendimiento, que es primero la aparición de hojas. A medida que el cultivo avanza durante el ciclo, van apareciendo hojas, es un proceso netamente de desarrollo. Cada una de esas hojas va generando área foliar, que es la superficie de cada hoja, y eso está controlado, la relación entre la aparición de las hojas y el índice de área foliar está controlado por el proceso de expansión foliar. Luego esas hojas, esa área foliar intercepta radiación, que se ve acá muy chiquitito con lo que sería la eficiencia de intercepción. Al principio del cultivo, la eficiencia de intercepción es muy baja y esta tiende a saturarse a medida que el cultivo avanza. Y esta relación depende del coeficiente de atenuación de la luz de ese canopeo, que tiene básicamente que ver con cuán planas o cuán erectas son las hojas. ¿Qué hace el cultivo con la radiación que capta? Bueno, esa radiación, que lo tenemos acá en el eje de abajo, se transforma en biomasa. Biomasa es la cantidad de kilos o gramos de planta que hay sobre el terreno. A medida que aumenta la captura de radiación durante el cultivo, va aumentando esa producción de biomasa, y la pendiente, es decir, a un nivel de radiación, si estoy acá o estoy más arriba o más abajo, depende de la eficiencia con que el cultivo convierte esa radiación, que es un parámetro bastante fijo en la especie, pero que depende también de cuestiones de manejo. Y por último llegamos al rendimiento, que es lo que nos está interesando. El rendimiento, la relación que hay entre biomasa y rendimiento está dada por el índice de cosecha. ¿Qué es el índice de cosecha? El índice de cosecha es la proporción de granos, la proporción de toda la biomasa que termina en los granos, y tiene valores cercanos al 50% en términos de biomasa. Esto es uno de los tantos modelos que hay para la determinación de rendimiento. Acá está resumido, pero es básicamente lo mismo. Y están enfocados en un aspecto del ambiente que es la radiación. Pero también puede haber otros modelos en los cuales el insumo que está moviendo el rendimiento es el agua. Básicamente es muy similar, hay una captura de ese recurso, una utilización y una partición, o en función de algún nutriente. La idea con esto es que hay varios modelos conceptuales que nos definen el rendimiento, que dependen de distintos factores del ambiente, pero la realidad es que están todos interrelacionados, ¿no? Y que el que uno usa en su sitio va a depender de cuál es el factor más limitante en ese ambiente. Hasta acá estuvimos hablando de acumulación de biomasa total, ¿no es cierto? Todos los modelos estos hablaban de biomasa total. Entonces la pregunta que surge es si el rendimiento se puede explicar a partir de la biomasa final de un cultivo. ¿Todo el ciclo, o sea, el crecimiento durante todo el ciclo del cultivo es igualmente importante? Y la respuesta es que no. Si uno analiza, acá tenemos los días del cultivo, las diferentes etapas. Se va produciendo desarrollo vegetativo, floración, formación de vainas, llenado de grano, madurez.
Hay una ventana que se llama ventana crítica, que es el periodo en el cual se está determinando el número de granos. En este caso puse de R2, que sería un poco más adelante de R1, hasta la mitad de R5. Esa ventana se puede mover más o menos dependiendo de los autores, pero está en torno a esta parte. En esa ventana crítica es cuando se está determinando el componente que más explica las variaciones de rinde entre genotipos, entre ambientes, entre fechas de siembra, que es el número de granos. El rendimiento uno lo puede entender como el número de granos multiplicado por el peso individual de ese grano. Y si uno grafica el rendimiento en función del número de granos, vemos que hay una correlación positiva y bien fuerte. Esta es una revisión que hizo Adriana Cantolic, en la cual muestra cómo se determinó que ese periodo es el periodo más crítico. En este eje tenemos el número de granos en términos relativos a un control no estresado en función de estreses que se fueron aplicando y sacando al cultivo en distintos momentos. Tenemos emergencia R1, R1, R4, R4, R5, R5, R6, R6, R8. Lo que se ve acá claramente es que las máximas reducciones se dan en torno a R1 y R5. Y esta fue la manera en la cual se determinó que ese era el periodo que afectaba más fuertemente al cultivo de soja. Y esto se resume en estos gráficos de Claudia Vega, en el que muestra que el número de granos por planta y el crecimiento del cultivo en esa etapa está positivamente correlacionado. Bueno, hasta acá vimos la primera parte, que era una parte teórica, y como resumen, uno puede pensar en dos marcos conceptuales, uno que piensa al modelo al rendimiento, en función de la captura total de recursos, la producción de biomasa y el índice de cosecha, y otro marco conceptual en el cual uno entiende el rendimiento a través de sus componentes numéricos y a través de la tasa del crecimiento del cultivo durante ese periodo crítico. Es importante ver que también estos dos modelos están de alguna manera interconectados, porque uno puede entender el crecimiento del cultivo durante ese periodo en función del modelo fisiológico, ¿no? Esto básicamente para darles una idea de cómo entendemos la generación del rendimiento en el cultivo de soja y cómo podemos aplicar estos conocimientos en entender qué fue lo que pasó en los lotes de máximo rendimiento. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora, la segunda parte de la charla? Lo que le voy a mostrar básicamente acá es un breve análisis de la última campaña del CREA Santa Isabel. Es un CREA bastante grande de acá de la región del sur de Santa Fe. Y lo que muestra este gráfico es la distribución de frecuencia de los rendimientos de soja de primera histórica. Son casi 3.000 lotes de las últimas 9 campañas. En el eje Y tenemos la probabilidad acumulada y en el eje X tenemos los rendimientos. Este tipo de gráficos nos da algunas pautas de cómo fueron estas campañas. Uno puede pararse en lo que se llama el percentil 50 o la posición 50 en todo este gradiente de rendimientos y vemos que el valor del percentil 50 o está cercano al promedio es 38 quintales. Es decir, que en esas 9 campañas y estos 3.000 lotes, el promedio de rinde fueron 38 quintales. Si uno ahora mira los pisos de rendimiento del percentil 20, estamos en un piso de rendimiento de 28 quintales por hectárea. Y si uno ahora mira los máximos rendimientos, estamos, y que sería el percentil 80, en 45 quintales por hectárea. Es decir, que el 20% de lotes que más rindió en estas 9 campañas rindieron por encima de estos 45 quintales. Esto es el promedio de las 9 campañas, el resumen histórico de las 9 campañas. ¿Qué pasó en la última campaña? Esta es la distribución de frecuencias de rindes de la última campaña del mismo CREA, con un poco más de 300 lotes. Claramente vemos que la línea roja se movió para mayores rindes, que es lo que esperábamos. Y vamos a dar de vuelta algunos de esos indicadores de la distribución. El percentil 50 o el promedio de esta campaña para este CREA particular fue de 46 quintales por hectárea. Si uno mira los pisos de rendimiento, que el histórico fue 28, esta última campaña fueron de 36 quintales. Y los techos de rendimiento, o sea, el percentil 80 está en 51 quintales. Quiere decir que de esos 300 lotes, el 20% que más rindió más de 51 quintales. Entonces el objetivo de la charla de ahora en adelante es explorar un poco ambientalmente qué fue lo que pasó en ese grupo selecto de
73 lotes de la última campaña en cuanto a ambiente. Esto es simplemente un mapa de la región. Los puntitos amarillos muestran las localidades de donde provinieron esos lotes. Y bueno, la idea es entender ahora qué ambiente exploraron esos lotes. Arrancamos con un recurso clave para la producción, que es obviamente el agua. De vuelta, esto para que quede claro, acá estamos hablando de las condiciones ambientales de esos 73 lotes que maximizaron los rindes. Acá tenemos de vuelta la distribución, los percentiles, pero básicamente si uno mira uno de los percentiles más bajos, que es el indicador de cuánto llovió por lo menos en esos lotes, desde octubre a marzo, estamos en 600 milímetros. Es decir, que el 90% de esos lotes recibieron 600 o más. Vemos que hay situaciones que recibieron más de 800 milímetros en ese periodo. Acá no estamos considerando agua a la siembra, ¿no? Esto es lo que llovió durante el ciclo del cultivo. Y ahora la pregunta que sigue es, bueno, ¿qué es lo esperable, o qué nos dice la fisiología, qué es lo esperable para ese nivel de precipitaciones? Acá hago la salvedad que nosotros estamos asimilando o asemejando lo que es precipitaciones a agua transpirada, que hay algunos supuestos que uno tiene que hacer, pero en general si uno mira, es un trabajo de Sinclair de hace algunos años, que muestra la relación que hay desde el punto de vista del funcionamiento del cultivo entre rendimiento y agua transpirada. Vemos que claramente hay una relación positiva. Esto es para un ambiente promedio y esto es para un ambiente con un déficit de presión de vapor más alto, es decir, un ambiente con mayores temperaturas, mayor demanda atmosférica, y este es un ambiente con menor demanda atmosférica. Eso no importa mucho. La idea es ver, bueno, los lotes estos, ¿dónde estuvieron de esa relación esperable? Si uno mira los lotes, vemos esta serie de puntos. Estos son los 73 lotes de producción que maximizaron los rindes. ¿Qué mensaje podemos sacar de esta parte? Hay una serie de lotes que están rindiendo más o menos a lo esperable en función de lo que conocemos de la ecofisiología del cultivo. Están transpirando, tienen una disponibilidad de alrededor de 500, 600 milímetros y están rindiendo acorde, alrededor de 5.000 kilos. Es interesante notar que hay una serie de lotes de producción que se alejan de esta curva, en los cuales tuvieron una alta disponibilidad hídrica, pero no llegaron a lo que uno esperaría desde el punto de vista de la teoría, ¿no? Eso me parece que es un punto interesante, un aspecto interesante para notar en cuanto a disponibilidad hídrica. Bueno, esto es lo que pasó en estos lotes respecto al agua. ¿Qué pasó con la radiación? Para tomar algunos valores de referencia en la región, este es un trabajo de Silvina García-Lupo, de INTA Oliveros, vemos, esto es radiación total incidente acumulada en distintos periodos, promedio para 4 campañas en la región CREA Sur de Santa Fe. Es una caracterización regional, pero me parece que es interesante como tener valores de referencia. Tenemos en promedio de emergencia R2, 1000 megajoules que podría acumular que están disponibles para el cultivo, 800 en promedio de R2 a R5 y 700 en promedio de R5 a R7. Esto es lo que uno esperaría en promedio para la región en estos años. Acá estoy mostrando un caso particular, en general todos fueron muy parecidos, en los cuales vemos la radiación total día por día en función de los días calendarios, desde octubre hasta marzo, más o menos el ciclo de una soja sembrada temprana, y con un grupo 4 largo. Si separamos por estadios, vemos que en general, a pesar de que fue un año con muchas lluvias, muchas precipitaciones, la radiación que estaba disponible para el cultivo fue un poco más alta que el promedio histórico para la zona. La radiación que estaba disponible durante el periodo crítico de R2 a R5 estuvo por encima también del promedio histórico. Y por último, la radiación que estuvo disponible durante el llenado fue casi cercana a lo máximo que se esperaría en la región. Entonces, una conclusión de esto es que hubo altos niveles de radiación disponible a pesar de ser una campaña en la cual hubo abundantes lluvias, ¿no? Es otro aspecto positivo de esta campaña. ¿Qué pasó con la radiación fotosintéticamente activa que absorbe, o que el cultivo absorbió realmente? Este es un trabajo de Edwards, del grupo de Purcell, que muestra que la relación entre rendimiento relativo y radiación interceptada desde la emergencia hasta R6, hasta mitad del llenado de granos.
Estos puntos son distintos grupos de madurez, distintos ambientes, distintas fechas de siembra, distintas densidades, pero lo que muestra una relación asintótica entre la cantidad de radiación que está absorbiendo un cultivo, que está captando un cultivo, y el rendimiento. La idea ahora es ver dónde estaban los 73 lotes en relación a esta función. Y si uno analiza esos 73 lotes, el rango de radiación interceptada en este estadio para todos esos lotes se encontró en esta franja roja. Es decir, estábamos en la zona en la cual ya estábamos maximizando los rindes, en cuanto a radiación. Entonces, bueno, como conclusión un poco de esto, estamos en la zona de saturación en la respuesta de rendimiento y radiación interceptada, y acá es interesante discutir qué fue lo que pasó, o sea, por qué en general, no solo para los lotes estos, sino para cultivos de soja en general, se encuentra este plató acá. ¿Qué es lo que, esas son más que afirmaciones, más que afirmaciones son preguntas. Hubo caídas en el índice de cosecha por excesivo crecimiento vegetativo, hubo caídas en la eficiencia de la radiación por vuelco, son más preguntas que tenemos que respuestas. Vamos a hablar un poquito de temperatura. Esta es una serie de gráficos originalmente propuestos por Buti, que los tomé del libro de Fernando García del IMNI de manejo de soja, que básicamente muestra para tres procesos, llenado de granos, cuaje de vainas y fotosíntesis, muestra el rango de temperatura en los cuales esos procesos se dan de manera más efectiva. Entonces acá tenemos la tasa de llenado de granos, el máximo, ven que todo llega hasta 1, eso es el máximo de llenado de granos, el máximo de porcentaje de cuaje de frutos dependiente de la temperatura y el máximo de fotosíntesis. Vemos que el rango, el óptimo de temperatura para llenado de granos está entre 20 y 23, acá arriba, entre 20 y 26 para cuaje de granos y entre 20, esto está mal, el rango es bastante más amplio acá, entre 20 y casi más de 40 para fotosíntesis. Entonces, de vuelta, ¿dónde estuvieron estos lotes en promedio para todos los lotes? ¿Dónde estuvieron respecto de estos procesos? Si uno mira la temperatura promedio entre R5 y R7, que es cuando ocurre el llenado de los granos, vemos que para todos estos lotes el promedio está en esta franja verde. Claramente estamos cerca de las temperaturas que maximizan la tasa de llenado de los granos. ¿Qué pasó con el cuaje? El cuaje ocurre básicamente entre R2 y R5, el rango de temperaturas explorado por estos lotes estuvo de vuelta cercana al óptimo, la franja verde. Y por último, la fotosíntesis que ocurre durante todo el ciclo de cultivo, si uno lo separa por estadios reproductivos y estadios vegetativos, vemos también que el promedio en todas las zonas estuvo cercano al óptimo, un poquito por debajo. Esto básicamente para mostrarle otro factor del ambiente, cómo estuvo optimizado esta campaña para conducir a máximos rindes. Bueno, hasta acá terminamos esta parte 2. Vamos a la última parte, que hablar un poquito de captura de nitrógeno en ambientes de máximo rinde. ¿Qué tenemos que entender de esto? A modo de introducción, si uno mira distintos procesos en el rendimiento, vemos que si uno tiene rendimiento y número de granos, y estamos hablando del proceso de fijación de vainas, hay una relación positiva y muy fuerte. Estos son dos ambientes en muchos cultivares, y vemos que hay un numerito acá que es el R cuadrado, que nos está dando una idea de cuán bien el número de granos nos explica la variación en rinde, ¿no? Cuán fuerte es esa relación. Si uno mira otro proceso, como ser la producción de biomasa, ¿se acuerda que lo estábamos viendo al principio? Vemos de vuelta que hay una relación positiva entre el rendimiento y la biomasa que capturó ese cultivo, y vemos que el R cuadrado sube un poquito, pasamos de 78 a 87. ¿Qué pasa ahora si hablamos de captura de nitrógeno? Si uno mira captura de nitrógeno, de vuelta, rendimiento, y esto es nitrógeno total que capturó ese cultivo a R7, vemos que hay una relación positiva y muy fuerte, ¿no? 94% de R cuadrado. Básicamente el mensaje un poco de esta slide es que la captura de nitrógeno es un proceso muy importante para la determinación de altos rindes. Vemos acá los máximos que teníamos en este ensayo eran 5.000
y estamos en alrededor de 300 kilos de N absorbidos o capturados por ese cultivo. Entonces la idea es, lo que nos interesa es entender qué pasa en el lugar donde no tenemos tantos puntos. Y particularmente nos interesa saber cuál es la contribución o cuál es la importancia de la fijación biológica. Todos sabemos que la soja tiene dos fuentes de nitrógeno, una es el suelo y otra es la atmósfera. En promedio se sabe que el 66% del nitrógeno total que tiene un cultivo, que era lo que veíamos en este eje, ¿no? El 66% de ese valor proviene de fijación biológica. Esto surge de un trabajo de Fernando Salvagiotti de INTA Oliveros, en el cual hizo una correlación entre nitrógeno fijado, es el nitrógeno que viene de la atmósfera, y el nitrógeno total absorbido. Y se ve acá esta relación, que está basada en los puntos celeste claritos, ¿no? Se ve que hay una relación constante. Si uno mira la densidad de puntos, vemos que a partir de 300 kilos, que eran esos lotes que iban a rendir más de 5.000 kilos, tenemos mucha menos información, ¿no es cierto? Bueno, la pregunta que nos surgió es decir, bueno, en promedio es 66%. ¿Cuál es la presión que le estamos poniendo a la fijación biológica cuando estamos pensando en lotes de máximos rendimientos? Para esto hicimos un ensayo la campaña pasada con riego, intentando maximizar los rendimientos. Tenemos acá distintas variedades, el rendimiento ordenado de mayor a menor de 5.500 kilos a más de 6.000 kilos. El nitrógeno total capturado en general fue siempre mayor a 300, estamos en esta zona que desconocemos. Y acá tenemos el porcentaje de nitrógeno proveniente de la fijación. En promedio vemos que, si lo comparamos con el 66% anterior, en este caso hubo un 10% más. Es decir, en ambientes de máximo rendimiento en el cual se requiere capturar más de 300 kilos, estamos pensando en un aumento de la importancia relativa de la fijación para cumplimentar ese requerimiento de nitrógeno. Si vemos puntualmente, hay algunas variedades de las cuales el 80% de ese rendimiento, de ese nitrógeno provino de fijación biológica. Entonces, una conclusión importante de esta parte es, a medida que nos acercamos a los techos productivos, hay una importancia creciente de la fijación biológica para soportar la captura de nitrógeno. Bueno, para ir cerrando, vamos a algunas conclusiones, algunos mensajes. Primero, casi una obviedad. La oferta de agua y radiación fue abundante durante la campaña y explicaron en gran medida los altos rendimientos observados durante esta campaña. Lo segundo, que a mí me parece interesante para discutir, es que se observaron ineficiencias en la relación entre disponibilidad hídrica y rendimiento y entre radiación y rendimiento. ¿Se acuerdan que había lotes que producían menos rinde que lo esperable según el agua que tenían y que la relación entre radiación acumulada y rendimiento se saturó? De vuelta, y acá sí, con signo de pregunta. ¿Cuál es el rol de caídas en el índice de cosecha con alta oferta ambiental y cuál es el rol del vuelco también frente a altas ofertas ambientales? Y surge esta pregunta que la podemos discutir y me parece que es muy interesante. ¿Están preparadas las variedades actuales para altas ofertas ambientales? Es decir, ¿hay una limitante en el diseño de las variedades en cuanto a su respuesta a vuelco o a caídas de fin de cosecha cuando tenemos altas ofertas ambientales? Otro aspecto interesante fue que las temperaturas durante todo el ciclo de cultivo estuvieron cercanas a las óptimas para todos los procesos asociados a la generación del rendimiento. Un capítulo aparte es que tenemos que empezar a entender un poco más cómo es la captura de nitrógeno del cultivo para maximizar los rindes. Y este es un mensaje importante también, me parece, que es, a medida que nos acercamos a los techos productivos, hay un aumento de la importancia relativa de la fijación biológica para explicar estos altos rendimientos y altas capturas de nitrógeno total. Bueno, muchas gracias.